Primeras palabras. Esta grabación no ha sido hecha con el objeto de contar lo que otros vieron e hicieron, sino con el fin de descubrir lo que nosotros somos y podemos hacer. Es una revelación de lo que somos en Cristo. Es un descubrimiento de lo que Él puede hacer por medio de nosotros. Es el levantar la cortina para que se descubra el lugar santísimo y nuestra capacidad para entrar allí y permanecer en la presencia del Padre. Es una revelación de nuestra habilidad para estar en su presencia a favor de otros. Es un descubrimiento de la capacidad divina disponible para cualquiera que esté en Cristo. Es una presentación de nosotros mismos en Cristo. Mucho de lo que se presente en esta grabación será algo nuevo y será un reto para los espíritus que están ansiosos y deseosos de escalar las alturas y explorar las profundidades de estas tremendas verdades espirituales. Nos capacitará para conocerle a Él, el poder y la habilidad revelados en su resurrección, y nos hará entender también el hecho asombroso de que esa habilidad es nuestra. Nos demostrará nuestros derechos legales en Cristo, haciendo hincapié en que no subsistimos por su tolerancia o lástima, sino por nuestros derechos legales, los cuales debemos reclamar como muy nuestros. Nos quitará la neblina que ha envuelto nuestra vida de oración y nos sacará del misticismo espiritual hacia la luz de la vida. Nos mostrará la autoridad del nombre de Jesús y cómo emplearla. Nos mostrará la habilidad de aquel que vive en nosotros. Nos señalará nuestro lugar en la familia y cómo ocupar dicho lugar. Esta grabación no es una enseñanza llena de filosofías o de teorías, sino de realidades. Nos manifiesta lo que nos pertenece y nuestra capacidad para disfrutar de todos estos derechos en Cristo. Una introducción a nuestro primer tema. ¿Qué es la oración? El llamamiento a la oración no es otra cosa que la invitación del Padre a visitarlo. Es también algo más que la conciencia de una gran necesidad que frecuentemente nos lleva a la intercesión. Es un llamamiento de amor para acercarnos a Él y gozar de su compañerismo. Es realmente estar de visita con el Padre. Pocos de nosotros nos hemos dado cuenta del hecho de que el corazón del Padre está ansioso de compañerismo con sus hijos y con sus hijas. El anhelo de su corazón es la razón de haber creado al hombre, la razón de haberlo redimido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ese amor le mueve a llamarnos a la oración. Este llamado es la prueba de nuestra habilidad para permanecer en su presencia. Es la prueba de que Él nos hace lo bastante justos para estar en su presencia sin reproche o condenación. Esto significa que somos bienvenidos a la sala del trono. Cuán pocos de nosotros nos hemos dado cuenta de esto alguna vez. Son los hijos visitando al Padre. Son las hijas visitando al Padre. Él no demanda fe de sus hijos. Él no dice si creen o si tienen fe o si me aman. Él dijo eso a los judíos, sus siervos, los hombres del pacto quebrantado. Pero Él nos dice a nosotros: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. He aquí la invitación del Padre a la sala de amor del trono. Capítulo 1. ¿Qué es la oración? La oración es nuestra necesidad clamando por ayuda. La oración es la voz de la fe que se dirige al Padre. La oración nace, pues, de un sentimiento de necesidad y de la confianza de que esa necesidad será satisfecha. La incredulidad no puede orar, solo puede proferir palabras. La oración es la palabra viviente en los labios de la fe. Es presentar su palabra ante Él como en un espejo. Él se ve a sí mismo en su palabra. Él la dijo, tú le estás pidiendo que la cumpla. Él prometió, tú le presentas esa promesa en oración. Dios y su palabra son una sola cosa, tal como Él y Jesús son uno.
Él honró su palabra llamando a su Hijo la palabra. Entonces su Hijo y la palabra son una sola cosa. Él estaba en el Hijo y en el Hijo. Así hoy, Él está en la palabra y con la palabra. Cuando citamos la palabra de Dios, lo citamos a Él. Cuando descansamos en la palabra de Dios, descansamos en Él. Su palabra es mi contacto con Él. Su palabra puesta en los labios de la fe es como si Él mismo hablara. Entonces estamos hablándole con su propia palabra. Aceptamos su palabra, así como un banco acepta nuestro cheque. Así como tenemos garantía colateral para hacer un cheque bueno, Dios tiene la habilidad para hacer buena su palabra. La oración es, entonces, acercarse a Dios con las necesidades del hombre y de la mujer y con su promesa de satisfacer todas esas necesidades. Él nos enseñó a orar. Él nos enseñó a confiar en su santa palabra. La oración es una parte del programa de Dios para nosotros. Él nos anima a actuar de acuerdo con su palabra. Él es uno con nosotros en esta vida de oración. Esta es la manera que Él tiene para salvar, sanar y bendecir a los hombres y a las mujeres. Lucas 18:1. Los hombres deben orar siempre y no desmayar. Yo tengo dos traducciones asombrosas. Que los hombres deben orar siempre y no salir maltrechos. O que los hombres deben orar siempre y no hundirse. Como tú ves, la oración significa un contacto vital con el Padre. Por ella nos acercamos a Él lo bastante como para respirar en su misma presencia. La oración significa que hemos entrado confiadamente a la sala del trono y estamos en su presencia. Es algo más que traerlo a Él a la escena. Es entrar a la presencia del Padre y de Jesús en una sesión ejecutiva de negocios, presentando nuestras necesidades delante de ellos y haciendo nuestras peticiones de habilidad, de gracia, de sanidad o victoria para alguien o para las necesidades financieras. Cualquiera que sea la necesidad, le estamos haciendo un recordatorio de sus promesas. Un día, cuando la multitud se apretujaba en torno del Maestro, Jesús dijo, según la traducción siglo XX, «Alguien me ha tocado», y sus discípulos le dijeron, «Maestro, las multitudes te oprimen y te aprietan». Pero él contestó, «No, alguien ha hecho una demanda sobre mi habilidad». Esta es una bella traducción y muy, muy atractiva. Nadie puede tocar al Maestro sin que él lo sepa. Cuando la necesidad lo toca, hace una demanda sobre su habilidad para satisfacer esa necesidad. Y la oración es la forma en que lo tocamos. La oración mantiene al hombre en íntimo contacto con el Padre y con la palabra. Es una comunión constante con el Padre y enriquece al hombre espiritualmente. Ella ilumina la palabra, ilumina la mente y vigoriza y sana el cuerpo. Una extraña característica acerca de la vida de oración es que llega a las partes más remotas de la tierra. Cuando yo oro por un hombre en Londres, Inglaterra o en África, mi espíritu puede enviar por medio del Padre la bendición que él necesita hoy. Este es el método inalámbrico original. Es el medio radiofónico de comunicación original. Es el medio satelital más avanzado. Es el medio tecnológico más sofisticado y más efectivo. Yo hablo aquí y ellos son bendecidos allá instantáneamente. ¡Qué gran ministerio! La oración es un ejercicio espiritual. Tu espíritu se pone en contacto con el Padre. Tu espíritu llega a otros espíritus humanos por medio del Padre. Pablo dijo, «Mi espíritu y el Señor Jesucristo estarán con ustedes en sus deliberaciones». Esto no parece creíble. El conocimiento sensorial no puede captar esto. Esto ocurre dentro de la esfera del espíritu recreado. Nos convertimos absolutamente en uno con Él. Nos dejamos gobernar y conducir tan absolutamente por la palabra y por el Espíritu Santo que nos convertimos en amos sobre los demonios y sobre sus obras malignas. Echamos fuera demonios con la palabra de Dios. Oramos por personas enfermas y las enfermedades desaparecen.
La misma vida de Dios fluye de nuestros labios. Recuerda Juan 7, 38 al 39, donde Jesús dice: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva, brotarán torrentes de agua viva. Jesús está hablando de la presencia real del Espíritu Santo y de cómo desde nuestra vida interior de oración brota hacia afuera un torrente de la misma vida de Dios que se apresura hacia el que tiene necesidad de ella. Nadie entiende esto en toda su plenitud. Estamos todavía en la infancia, estamos todavía en pañales de la vida de oración. La electricidad ha hecho que la comunicación inalámbrica y el radio sean realidades. Los satélites han hecho avanzar las comunicaciones en la humanidad, al igual que el Internet. La electricidad es la vida de Dios en el mundo mecánico y tecnológico. ¿Qué acaso esa vida del mundo mecánico y tecnológico será más fuerte y más eficaz que su naturaleza en nuestros espíritus? No puedo creerlo. Yo sé que nuestras oraciones llevan la misma presencia de Dios a los hombres y a las mujeres en cualquier parte del mundo. Como tú puedes ver, esto es cooperar con Él. Dios, por medio de ti, está gobernando a los demonios y a las fuerzas malignas por todo el mundo. Tú te conviertes en su voz en ese nombre. La palabra de Dios realmente se convierte en la espada del Espíritu y está sosteniendo una lucha contra las fuerzas diabólicas que gobiernan a los hombres. Su palabra a través de tus labios domina a estas fuerzas malignas y mundanas. Ellas no se dan cuenta, pero se sienten sujetas, atadas, impedidas y conquistadas. Jesús dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Eso significa dominarlos, gobernarlos. Dios, por medio de ti, puede influir en todas las naciones. Ahora tú puedes entender 2 de Corintios 6:1, laborando juntamente con Él. ¿Cómo? Por medio de esta vida maravillosa de oración. Tú has entrado en el sacerdocio santo en tu vida de oración. Tú puedes ser la voz de Dios, su vocero, su embajador, su vicegobernante en el nombre de Jesús por medio de la palabra en tus labios. Tú te conviertes en la voluntad de Dios para un mundo gobernado por Satanás. Tú estás tomando el lugar de Jesús. Tú estás actuando en su lugar. Una vez más, Dios actúa libremente entre los hombres. Tú recuerdas que Dios dio a Adán el dominio sobre todo el universo. Ese dominio nos fue restaurado por medio de Cristo Jesús, pero no es de valor para nadie a menos que nosotros, los hombres de Jesucristo, usemos esa autoridad en su nombre. Esa autoridad fue dada a una persona, Adán. Ahora la autoridad nos es dada a nosotros como creyentes en el nombre. Jesús puso en práctica ese dominio. Él dominó al mar. Él dominó los peces. Él dominó al cuerpo humano. Él hizo que crecieran las piernas donde habían sido amputadas. Él alimentó a las multitudes. Jesús no ejercitó ninguna autoridad o habilidad que no esté latente en su nombre hoy. Algún día se levantará un pueblo poderoso que tomará el lugar de Jesús y bendecirá a esta humanidad del tercer milenio, en este siglo XXI, como Jesús la bendijo allá, en la antigua Galilea. ¿Qué acaso Jesús no dijo en Mateo 28, 18 al 20? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos, no convertidos, sino estudiantes de la palabra de todas las naciones. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él está con nosotros en la palabra, esa palabra viviente. Él está con nosotros en su nombre. Él está con nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Nosotros unimos nuestras fuerzas con Él en esta vida de oración. Esa toda autoridad le fue otorgada a Él como la cabeza del cuerpo y es para el uso de la iglesia. La autoridad que está en su nombre está en tus labios. Tú dejas que esa autoridad se libere. Tú la liberas y ella bendice a toda la humanidad. Él nos ha hecho hijos. Él nos ha dado el nombre. Él nos ha dado el Espíritu Santo.
Él ha restaurado todo lo que Adán perdió y mucho más. Nosotros somos los que gobernamos a Satanás. Nosotros somos los amos sobre los demonios y de las leyes que el pecado ha establecido. ¿Por qué nos redimió Él? ¿Por qué nos hace nuevas creaciones? ¿Por qué nos hace justos? ¿Por qué vive dentro de nosotros? ¿Por qué nos da su nombre? ¿Por qué decimos que en el nombre de Jesucristo podemos echar fuera demonios? ¿Qué cosa esperaba Él que nosotros hiciéramos después de hacer todo esto por nosotros? Que solo fuésemos hijos buenos y neutrales, pero que jamás nos enfrentáramos al enemigo. Que simplemente leyésemos la palabra de Dios, pero que jamás actuáramos de acuerdo con ella. Que jamás tomásemos nuestra redención y nuestra nueva creación en serio. ¿Se está burlando acaso Él de nosotros? ¿Es su palabra como nube sin agua en una sequía? ¿Es Satanás invencible? ¿Debemos ceder al dominio de Satanás y a las circunstancias gobernadas por éste? ¿Debemos decir que los tanques de guerra, los aviones y las bombas tendrán que dominar a todo este mundo? ¿Qué acaso las religiones, el mundo político y la economía son los que tendrán que gobernar siempre a este mundo? ¿O que Dios todavía está vivo y estamos comprometidos con Él? Yo puedo sentir aquí la presencia de Dios. Él me está diciendo: ¿has tomado estos hechos en forma tan seria como tu nación toma en serio las leyes del servicio militar? ¿Son mi redención y mi nueva creación tan reales como los impuestos? ¿Significan algo? Debemos encarar este problema. Estamos rodeados de fuerzas diabólicas que están dominando a los hombres sobre la tierra. Y si la iglesia no tiene autoridad sobre estas, entonces nadie la tiene. Pero la iglesia la tiene, y la oración es nuestro método de dominar estas diabólicas fuerzas malignas que están haciendo naufragar nuestra civilización. Tomando nuestro lugar. Cada uno de nosotros tiene su lugar en la vida de oración. Dios no tiene hijos e hijas que no utilice. No hay un solo miembro inútil en nuestro cuerpo físico, ni tampoco lo hay en el cuerpo espiritual de Cristo. Dios ha planeado con sabiduría divina el cuerpo de Cristo, y en el momento en que naces dentro de ese cuerpo, ya tienes tu lugar donde debes funcionar. Si uno piensa que por falta de preparación o que por falta de esto o de aquello no tiene un lugar, está engañado por Satanás. Tú tienes tu lugar. Con ese lugar viene la responsabilidad y con la responsabilidad viene una recompensa o una pérdida. Si tú no tomas tu lugar en la familia de Dios, en la iglesia, en tu congregación y comienzas a funcionar, el cuerpo de Cristo se debilita. Algunos tienen la idea de que su vocación especial es criticar a otros porque no tienen otra cosa que hacer. El Espíritu Santo es el único que tiene esta posición. Tú no tienes derecho a convertirte en juez o a criticar. Tu trabajo es encontrar tu lugar y ocuparlo. Hasta que lo hagas, tendrás que pagar el precio. Yo quiero que sepas, hermano mío, hermana mía, amigo mío, amiga mía, que el precio que tú pagues por estar fuera de la voluntad de Dios es muy caro. Tú tendrás que pagarlo con enfermedad, con la pérdida de dinero o con desdicha en tus seres queridos, porque tú no puedes ser protegido ni un predilecto en tanto que te encuentres fuera de la voluntad de Dios. Toma tu lugar. Entrégate a la meditación de la palabra de Dios, a la oración y al estudio de la misma palabra. No permitas que nada te impida encontrar tu lugar. La vida no significará mucho para ti fuera de su voluntad. Lo más grande en la vida es estar dentro de la voluntad del Padre. Quizá digas que no fuiste llamado a entregarte a una vida completa de oración. No, tal vez no hayas sido apartado por el Espíritu Santo para ese ministerio especial. Pero pienso que sería conveniente para ti dedicar bastante tiempo a la oración para familiarizarte con el Padre, como dice Lucas 18:1. Hay solo dos formas de familiarizarte con Él: por la palabra de Dios y por la oración. Si no dedicas tiempo a la oración, estás perdiendo el tiempo.
Tú no puedes afirmar que no tienes responsabilidad en la vida de oración, porque sí la tienes. Sentir o ver una necesidad es tener un llamamiento a la oración. Hay personas que estarán completamente perdidas a menos que tú tomes tu lugar. A menos que tú no hagas tu parte, habrá hombres y mujeres que protestarán contra ti durante toda la eternidad. No puedes alegar que tienes demasiado que hacer o que tienes demasiado trabajo. Tú puedes orar mientras trabajas. No puedes poner de pretexto que no sabes cómo hacerlo. Tú puedes aprender si así lo quieres. Si desobedeces el llamamiento a la oración, desobedeces el llamamiento de tu Padre. La responsabilidad de orar hoy es lo más importante de nuestras vidas. ¿Te has dado cuenta alguna vez de que hombres y mujeres derrotados y que están fracasando en sus negocios, en el hogar, en el ministerio y en su vida espiritual, porque no hemos orado por ellos? Déjame cambiarlo, porque tú no has orado por ellos. Te has entregado a tus placeres, a tus sueños, a tus gustos, a tus deseos, a tus metas, a tus profesiones, y los hombres y mujeres agobiados por el peso de las cargas que tú deberías llevar están sucumbiendo. Oh Dios mío, ten misericordia de todos nosotros. Al escuchar esto, no lo escuches simplemente para que despiertes por un momento, mas permite que la oración te sea como el comer, como tu negocio, como tu hogar. Si tú eres una madre o una esposa y vives en el hogar, hay ciertos deberes que tú tienes que cumplir cada día para tu familia. El mayor deber que tú podrías desempeñar para tu familia sería el deber de la oración. Si tú eres un varón o un joven y estás en tu trabajo o en tu escuela, tú puedes hacer decisiones para procurar la oración allí donde tú te encuentras. Tal vez ya no lo tomes como un privilegio. Quizá hayas renunciado a ese privilegio. Quizá lo ignores. Ahora se te hace algo pesado. Debes volver a tu cámara secreta de oración, a tu cámara secreta de devoción y consagración y comenzar de nuevo tu compañerismo con Él. Hazlo por amor a tu familia, a los jóvenes, a las jovencitas, por amor a tu hogar, por amor a tu congregación, a toda la iglesia, y Dios te lo premiará. Los hijos están creciendo en los hogares cristianos sin el poder divino que restrinja lo malo en sus vidas. La razón es evidente. Los padres y madres han fracasado en sus responsabilidades de la vida de oración. Les hago un llamado, amigos míos, amigas mías, hombres y mujeres que son responsables por el crimen, la drogadicción y la anarquía de la juventud de esta generación, para que pidan su perdón y para que asuman su responsabilidad ahora en su presencia. Hace mucho tiempo, allá, en el jardín del Edén, el primer hombre vivía en la presencia del Creador, Jehová Dios. Él no tenía sentido de ineptitud ni carecía de aptitud. Era como un niño que descansa en los brazos de su padre. El niño no tiene sentido de miedo, ni sentido de carencia, porque pertenece a su papá y por ello toma su lugar y se siente en libertad. Pero cuando ocurrió el gran disparate y Adán, en un momento de locura, vendió sus vastos privilegios y derechos a un enemigo, fue arrojado de la presencia y una espada flameante estaba a la puerta para mantenerlo alejado. El jardín del Edén, con el árbol de la vida, era conocido en todo el mundo y lo fue por miles de años, hasta que llegó el diluvio y sin embargo nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Entonces Jehová apartó a Abraham y cortó el pacto con él, dándole la promesa de que el Mesías vendría por medio de él. A sus descendientes también dio la ley y el sacerdocio, y cortaron el pacto con Jehová Dios por medio del sacerdote. Dios moraba en medio de ellos en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo. Nadie podía acercarse a él a menos que estuviese cubierto por una nube de incienso y que tuviese en su mano una palangana de sangre para rociar sobre el propiciatorio, y esto solo tenía que hacerse una vez al año por el sumo sacerdote designado para ello. Israel era un siervo. La presencia inaccesible estaba en el lugar santísimo.
El corazón del hombre ha tenido tanta hambre de Dios como la tuvo el día en que Adán fue arrojado del jardín del Edén. Del hambre espiritual del hombre han salido todas las religiones metafísicas y filosóficas modernas. El hambre espiritual del hombre es una de sus características más sobresalientes, es un verdadero símbolo de lo humano. Mas no debemos pensar ni por un momento que esta hambre exista nada más de un solo lado. El hambre que Dios tiene de hijos y de hijas y su corazón sediento de amor le hizo crear el universo y colocar en su centro un mundo para que fuera el hogar de su hombre. Y creó al hombre a su imagen y semejanza para que fuese un ser eterno. Pero ya saben cómo el hombre le falló. A través de toda la historia de la humanidad se encuentran vestigios del hambre del hombre y también de Dios, que tomó la delantera hacia el encuentro de la persona espiritualmente hambrienta, hasta que el hombre, Cristo Jesús, vino. La encarnación de Jesús es la pincelada maestra del amor. Fue la invasión de Dios en la esfera de los sentidos, donde el hombre vivía después de ser arrojado del jardín. Dios se descubrió ante los ojos de la nación judía. Ellos carecían de percepción espiritual porque estaban muertos espiritualmente. Jesús, en su carrera terrenal, reveló a esos hombres de 5 sentidos que le rodeaban una cosa asombrosa y fenomenal. Él platicó con el Dios Todopoderoso, el Dios de los judíos, con un sentido de intimidad que ellos no pudieron entender. Y finalmente, Él llamó al Dios de ellos su Padre. Para ellos, esto fue una blasfemia, y por eso lo apedrearon, lo persiguieron, hasta que finalmente lo condujeron ante Poncio Pilatos y lo acusaron diciendo: Él hace de Dios su Padre. Esa es una blasfemia y debe morir. Jesús pagó el precio de confesar a Dios como su Padre. Pero antes de eso, un día dijo en Juan 14:6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Recuerdo que Hechos 9:2 nos relata la historia de cuando Pablo fue enviado a Damasco con autoridad para arrestar a cualquiera que fuese del camino. Y luego en Hechos 19:9, Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de el camino. Hechos 18:26 nos narra la historia de cómo Priscila y Aquila escucharon a Apolos, un discípulo de Juan el Bautista, que aún no había oído de Jesús, y ellos le explicaron el camino de Dios. El mismo pensamiento se expone otra vez en Hechos 22:4. Perseguía yo este camino hasta la muerte. Pablo está aquí de pie ante el pueblo de Jerusalén diciendo en qué forma él persiguió el camino. Pablo otra vez se defiende en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Estas escrituras eran enigmáticas. ¿Por qué lo llamó el camino? Hebreos 9:8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esto comenzó a arrojar luz sobre el camino, como el camino que conduce al lugar santísimo. Pero Hebreos 10, 19 al 20 lo aclara. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ahora sí podemos entenderlo. El nuevo camino que Pablo predicaba era el camino a la presencia de Dios. Allá, hace mucho tiempo, Adán había perdido el camino. Jesús vino para mostrarlo. Él dijo: Yo soy el camino, yo soy la realidad y la nueva clase de vida. Ahora, en Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso significa entrar confiadamente dentro del lugar santísimo. Significa entrar con libertad a la misma presencia de Dios. Ahora sí podemos entender Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Josefo nos dice que el maravilloso velo era un cuadrado que tenía 10 centímetros de espesor con una extensión de 4,5 metros por lado.
hecho de lino teñido, más delicado y entretejido con hilos de oro. Este velo cubría el lugar santísimo para que nadie entrase sino el sumo sacerdote, y solo una vez al año en una nube de incienso con una palangana de sangre, para hacer la expiación anual por la nación. Ahora un ángel ha llegado y la cortina está rota, no desde abajo, sino desde arriba, demostrando que Dios ha estado allí y ha rasgado la cortina en dos para que el lugar santísimo quede abierto, no únicamente al sumo sacerdote, sino a cada uno de aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. En otras palabras, Dios el Padre ya no está encerrado solo. Nos podemos acercar a Él, podemos conocerlo, pero eso no es todo. Trata de imaginarte que eres un judío de aquellos del primer pacto, y tú sabes que ningún judío se podía acercar a Dios y quedar vivo. Nadab y Abiú cayeron muertos sobre los portales cuando trataron de entrar a la presencia de Dios sin ser invitados. Esto ocurrió durante la celebración de aquella gran fiesta cuando el sacerdocio fue consagrado por Moisés. Eso está en Levítico 10, 1 al 3. Desde aquel día en adelante, nadie jamás se atrevió a entrar en el lugar santísimo, excepto un rey, el rey Usías, en 2 de Crónicas 26, 16 al 21. Este fue herido con lepra tan pronto como entró en el lugar santo, tratando de entrar al lugar santísimo, y vivió en un leprosario todo el resto de su vida. Para cualquiera que tocase el arca del pacto, aquello significaba la muerte, tal como le ocurrió al siervo del rey David cuando se atrevió a poner su mano para detenerla, cuando los toros arrastraban el carro que la llevaba. Eso está en 1 de Crónicas 13, 9 al 10. Ahora Jesús dice: yo voy a hacer el camino a la presencia del Padre. Los hombres van a ser capaces de entrar en su presencia. ¿Que no puedes ver lo que esto significa para la vida de oración? He aquí el secreto de la oración. Hemos fracasado completamente al no entender el significado del anhelo en el corazón del Padre. Él anhela nuestro compañerismo. Juan 14, 23 nos da una ilustración. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Comprendes esto? Jesús dijo: el Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en ti. Él ya no está en el lugar santísimo. El problema del pecado ha sido resuelto. El hombre ha recibido la vida eterna y se ha hecho su hijo. La mujer ha recibido la vida eterna y se ha hecho su hija. Ahora su grande y amoroso corazón dice: yo quiero venir y hacer mi morada contigo. ¿Puedes tú entender lo que hay en el fondo de esto? Hay aquí una justicia restaurada. El hombre ha sido hecho justo. Él puede estar en la presencia del Padre sin sentido de culpabilidad, condenación o inferioridad. Y sobre la base de esta justicia, el hombre tiene compañerismo. Este es el objetivo y la razón principal de todo el programa redentor. ¿Qué significaría una relación sin compañerismo? Dios podría convertir al hombre en su hijo, pero si ese hijo no tiene compañerismo con el Padre, entonces no habrá gozo en el corazón para ninguno de los dos. Compañerismo realmente significa beber de la misma copa. Es como la Santa Cena de antaño y aún todavía en algunos lugares, cuando el pastor o los ancianos pasan una copa y cada uno toma un sorbo de jugo de uva. Ese era un tipo de comunión. Ahora el Padre nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. Bebemos juntos. ¿Qué no lo oyes decir? He aquí, allá en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la última barrera entre el Padre y los hijos ha sido derribada. Ahora podemos entrar en su presencia con la misma libertad con que Jesús entró. Ahora podemos ver lo que la oración significa. No es aquella vieja idea de postrarnos de rodillas, clamar y mendigar. Ahora es un hijo, una hija, el que entra a la presencia de su Padre en favor de alguien de sus hermanos que ha sido herido o en favor de alguien que por una u otra razón no puede acercarse y hacer su petición personalmente. Nosotros nos acercamos y pedimos una bendición para él. O quizá estemos pensando en la necesidad del mundo entero no salvo.
Nosotros nos acercamos allí en plenitud de compañerismo y plenitud de gozo para obtener alguna ayuda para otro. Esto es entrar por el camino nuevo y vivo. Esto es acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esto es tener compañerismo con el Padre. Esto es estar de visita con Él. Esto no es acercarse a su presencia como los judíos se acercaban a la presencia de Jehová, o como un pecador podría acercarse, mas nosotros nos acercamos como hijos e hijas. Estamos tomando nuestro lugar. Primera de Pedro 2, 3 al 5 nos hace una descripción de nuestro sacerdocio santo. Si es que han gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sacerdocio santo consiste en ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre por medio de Jesucristo. Esta es nuestra reunión con Él diaria y nuestro compañerismo cotidiano con Él. Nosotros siempre nos acercamos a nuestro Padre en el nombre de su amado Hijo. Nos acercamos con acción de gracias, con adoración y en amor. Le traemos el fruto de nuestros labios. Ojalá que nuestros corazones entendieran lo que esto significa. Nuestras palabras son el fruto de la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dijo Jesús. Y este es el fruto de los labios, nuestras palabras de las cuales puede hacerse el jugo de la vida, el vino de la vida. ¿Cómo se conmueven nuestros corazones al pensar que Él bebe del fruto de nuestros labios? Jesús dijo, yo soy el agua de la vida. Ahora sí podemos entender esto. Hebreos 13:15 nos hace entender como jamás lo habíamos hecho, el santo privilegio del lenguaje. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora podemos entender lo que significa acercarnos a su presencia. Tú te acercas con tus peticiones, tú te acercas con tus angustias, tú te acercas con tus preocupaciones, y Él participa del fruto de tus labios. Oh, cuán preciosas son para Él tus palabras. El velo roto, la tierna y amorosa invitación a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Todo ello significa algo para nosotros ahora. Entramos por el camino nuevo y vivo que Jesús abrió por medio de su gran sacrificio, mediante su victoria sobre el enemigo, la cual hizo posible nuestro nuevo nacimiento y que nuestra posición de hijos sea una realidad. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio doble. No solo somos un sacerdocio, sino un sacerdocio real. Esto se describe en 1 de Pedro 2, 9 al 10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Este es nuestro verdadero ministerio notorio ante la gente, ya sea como miembros de una congregación o predicadores o pastores. Tenemos que demostrar en nuestra conducta diaria y en nuestra conversación los frutos de este sacerdocio real. Date cuenta de que pertenecemos al trono, pertenecemos a la realeza y estamos manifestando su excelencia. Estamos anunciando su amor, su gracia, su paciencia. Estamos anunciando la vida eterna, su misma naturaleza. Pertenecemos a la realeza. ¿Que no es una maravilla que tengamos acceso al trono? ¿No es fabuloso? ¿Que no es una maravilla que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Estamos caminando por el camino nuevo y vivo. En su presencia. Hace mucho tiempo, allá, en el jardín del Edén, el primer hombre vivía en la presencia del Creador, Jehová Dios. Él no tenía sentido de ineptitud ni carecía de aptitud. Era como un niño que descansa en los brazos de su padre. El niño no tiene sentido de miedo, ni sentido de carencia, porque pertenece a su papá y por ello toma su lugar y se siente en libertad.
Pero cuando ocurrió el gran disparate y Adán, en un momento de locura, vendió sus vastos privilegios y derechos a un enemigo, fue arrojado de la presencia y una espada flameante estaba a la puerta para mantenerlo alejado. El jardín del Edén, con el árbol de la vida, era conocido en todo el mundo y lo fue por miles de años, hasta que llegó el diluvio y sin embargo nadie podía acercarse a la presencia de Dios. Entonces Jehová apartó a Abraham y cortó el pacto con él, dándole la promesa de que el Mesías vendría por medio de él. A sus descendientes también dio la ley y el sacerdocio, y cortaron el pacto con Jehová Dios por medio del sacerdote. Dios moraba en medio de ellos en el lugar santísimo, allá en el tabernáculo. Nadie podía acercarse a él a menos que estuviese cubierto por una nube de incienso y que tuviese en su mano una palangana de sangre para rociar sobre el propiciatorio, y esto solo tenía que hacerse una vez al año por el sumo sacerdote designado para ello. Israel era un siervo. La presencia inaccesible estaba en el lugar santísimo. El corazón del hombre ha tenido tanta hambre de Dios como la tuvo el día en que Adán fue arrojado del jardín del Edén. Del hambre espiritual del hombre han salido todas las religiones metafísicas y filosóficas modernas. El hambre espiritual del hombre es una de sus características más sobresalientes, es un verdadero símbolo de lo humano. Mas no debemos pensar ni por un momento que esta hambre exista nada más de un solo lado. El hambre que Dios tiene de hijos y de hijas y su corazón sediento de amor le hizo crear el universo y colocar en su centro un mundo para que fuera el hogar de su hombre. Y creó al hombre a su imagen y semejanza para que fuese un ser eterno. Pero ya saben cómo el hombre le falló. A través de toda la historia de la humanidad se encuentran vestigios del hambre del hombre y también de Dios, que tomó la delantera hacia el encuentro de la persona espiritualmente hambrienta, hasta que el hombre, Cristo Jesús, vino. La encarnación de Jesús es la pincelada maestra del amor. Fue la invasión de Dios en la esfera de los sentidos, donde el hombre vivía después de ser arrojado del jardín. Dios se descubrió ante los ojos de la nación judía. Ellos carecían de percepción espiritual porque estaban muertos espiritualmente. Jesús, en su carrera terrenal, reveló a esos hombres de 5 sentidos que le rodeaban una cosa asombrosa y fenomenal. Él platicó con el Dios Todopoderoso, el Dios de los judíos, con un sentido de intimidad que ellos no pudieron entender. Y finalmente, Él llamó al Dios de ellos su Padre. Para ellos, esto fue una blasfemia, y por eso lo apedrearon, lo persiguieron, hasta que finalmente lo condujeron ante Poncio Pilatos y lo acusaron diciendo: «Él hace de Dios su Padre. Esa es una blasfemia y debe morir». Jesús pagó el precio de confesar a Dios como su Padre. Pero antes de eso, un día dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Recuerdo que Hechos 9:2 nos relata la historia de cuando Pablo fue enviado a Damasco con autoridad para arrestar a cualquiera que fuese del camino. Y luego en Hechos 19:9, «Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos». Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca de el camino. Hechos 18:26 nos narra la historia de cómo Priscila y Aquila escucharon a Apolos, un discípulo de Juan el Bautista, que aún no había oído de Jesús, y ellos le explicaron el camino de Dios. El mismo pensamiento se expone otra vez en Hechos 22:4. «Perseguía yo este camino hasta la muerte». Pablo está aquí de pie ante el pueblo de Jerusalén diciendo en qué forma él persiguió el camino. Pablo otra vez se defiende en Hechos 24:14. «Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres». Estas escrituras eran enigmáticas. ¿Por qué lo llamó el camino? Hebreos 9:8 dice: «Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie». Esto comenzó a arrojar luz sobre el camino.
como el camino que conduce al lugar santísimo. Pero Hebreos 10, 19 al 20 lo aclara. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, ahora sí podemos entenderlo. El nuevo camino que Pablo predicaba era el camino a la presencia de Dios. Allá, hace mucho tiempo, Adán había perdido el camino. Jesús vino para mostrarlo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la realidad y la nueva clase de vida. Ahora, en Hebreos 4:16 nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Eso significa entrar confiadamente dentro del lugar santísimo. Significa entrar con libertad a la misma presencia de Dios. Ahora sí podemos entender Marcos 15:38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Josefo nos dice que el maravilloso velo era un cuadrado que tenía 10 centímetros de espesor con una extensión de 4,5 metros por lado, hecho de lino teñido, más delicado y entretejido con hilos de oro. Este velo cubría el lugar santísimo para que nadie entrase sino el sumo sacerdote, y solo una vez al año en una nube de incienso con una palangana de sangre, para hacer la expiación anual por la nación. Ahora, un ángel ha llegado y la cortina está rota, no desde abajo, sino desde arriba, demostrando que Dios ha estado allí y ha rasgado la cortina en dos para que el lugar santísimo quede abierto, no únicamente al sumo sacerdote, sino a cada uno de aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo. En otras palabras, Dios el Padre ya no está encerrado solo. Nos podemos acercar a Él, podemos conocerlo, pero eso no es todo. Trata de imaginarte que eres un judío de aquellos del primer pacto, y tú sabes que ningún judío se podía acercar a Dios y quedar vivo. Nadab y Abiú cayeron muertos sobre los portales cuando trataron de entrar a la presencia de Dios sin ser invitados. Esto ocurrió durante la celebración de aquella gran fiesta cuando el sacerdocio fue consagrado por Moisés. Eso está en Levítico 10, 1 al 3. Desde aquel día en adelante, nadie jamás se atrevió a entrar en el lugar santísimo, excepto un rey, el rey Usías, en 2 de Crónicas 26, 16 al 21. Este fue herido con lepra tan pronto como entró en el lugar santo, tratando de entrar al lugar santísimo, y vivió en un leprosario todo el resto de su vida. Para cualquiera que tocase el arca del pacto, aquello significaba la muerte, tal como le ocurrió al siervo del rey David cuando se atrevió a poner su mano para detenerla, cuando los toros arrastraban el carro que la llevaba. Eso está en 1 de Crónicas 13, 9 al 10. Ahora Jesús dice: yo voy a hacer el camino a la presencia del Padre. Los hombres van a ser capaces de entrar en su presencia. ¿Que no puedes ver lo que esto significa para la vida de oración? He aquí el secreto de la oración. Hemos fracasado completamente al no entender el significado del anhelo en el corazón del Padre. Él anhela nuestro compañerismo. Juan 14, 23 nos da una ilustración. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Comprendes esto? Jesús dijo: el Padre y yo vendremos y haremos nuestra morada en ti. Él ya no está en el lugar santísimo. El problema del pecado ha sido resuelto. El hombre ha recibido la vida eterna y se ha hecho su hijo. La mujer ha recibido la vida eterna y se ha hecho su hija. Ahora su grande y amoroso corazón dice: yo quiero venir y hacer mi morada contigo. ¿Puedes tú entender lo que hay en el fondo de esto? Hay aquí una justicia restaurada. El hombre ha sido hecho justo. Él puede estar en la presencia del Padre sin sentido de culpabilidad, condenación o inferioridad. Y sobre la base de esta justicia, el hombre tiene compañerismo. Este es el objetivo y la razón principal de todo el programa redentor. ¿Qué significaría una relación sin compañerismo? Dios podría convertir al hombre en su hijo, pero si ese hijo no tiene compañerismo con el Padre, entonces no habrá gozo en el corazón para ninguno de los dos. Compañerismo realmente significa beber de la misma copa.
Es como la Santa Cena de antaño y aún todavía en algunos lugares, cuando el pastor o los ancianos pasan una copa y cada uno toma un sorbo de jugo de uva. Ese era un tipo de comunión. Ahora el Padre nos ha llamado a tener comunión con su Hijo. Bebemos juntos. ¿Qué no lo oyes decir? He aquí, allá en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. ¿Qué significa esto para nosotros? Significa que la última barrera entre el Padre y los hijos ha sido derribada. Ahora podemos entrar en su presencia con la misma libertad con que Jesús entró. Ahora podemos ver lo que la oración significa. No es aquella vieja idea de postrarnos de rodillas, clamar y mendigar. Ahora es un hijo, una hija, el que entra a la presencia de su Padre en favor de alguien de sus hermanos que ha sido herido o en favor de alguien que por una u otra razón no puede acercarse y hacer su petición personalmente. Nosotros nos acercamos y pedimos una bendición para él. O quizá estemos pensando en la necesidad del mundo entero no salvo. Nosotros nos acercamos allí en plenitud de compañerismo y plenitud de gozo para obtener alguna ayuda para otro. Esto es entrar por el camino nuevo y vivo. Esto es acercarse confiadamente al trono de la gracia. Esto es tener compañerismo con el Padre. Esto es estar de visita con Él. Esto no es acercarse a su presencia como los judíos se acercaban a la presencia de Jehová, o como un pecador podría acercarse, mas nosotros nos acercamos como hijos e hijas. Estamos tomando nuestro lugar. Primera de Pedro 2, 3-5 nos hace una descripción de nuestro sacerdocio santo. Si es que han gustado la benignidad del Señor, acercándose a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sacerdocio santo consiste en ofrecer sacrificios espirituales aceptables al Padre por medio de Jesucristo. Esta es nuestra reunión con Él diaria y nuestro compañerismo cotidiano con Él. Nosotros siempre nos acercamos a nuestro Padre en el nombre de su amado Hijo. Nos acercamos con acción de gracias, con adoración y en amor. Le traemos el fruto de nuestros labios. Ojalá que nuestros corazones entendieran lo que esto significa. Nuestras palabras son el fruto de la vid. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, dijo Jesús. Y este es el fruto de los labios, nuestras palabras de las cuales puede hacerse el jugo de la vida, el vino de la vida. ¿Cómo se conmueven nuestros corazones al pensar que Él bebe del fruto de nuestros labios? Jesús dijo, yo soy el agua de la vida. Ahora sí podemos entender esto. Hebreos 13:15 nos hace entender como jamás lo habíamos hecho, el santo privilegio del lenguaje. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ahora podemos entender lo que significa acercarnos a su presencia. Tú te acercas con tus peticiones, tú te acercas con tus angustias, tú te acercas con tus preocupaciones, y Él participa del fruto de tus labios. Oh, cuán preciosas son para Él tus palabras. El velo roto, la tierna y amorosa invitación a acercarnos con confianza al trono de la gracia. Todo ello significa algo para nosotros ahora. Entramos por el camino nuevo y vivo que Jesús abrió por medio de su gran sacrificio, mediante su victoria sobre el enemigo, la cual hizo posible nuestro nuevo nacimiento y que nuestra posición de hijos sea una realidad. Nuestro sacerdocio es un sacerdocio doble. No solo somos un sacerdocio, sino un sacerdocio real. Esto se describe en 1 de Pedro 2, 9-10. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia.
Este es nuestro verdadero ministerio notorio ante la gente, ya sea como miembros de una congregación o predicadores o pastores. Tenemos que demostrar en nuestra conducta diaria y en nuestra conversación los frutos de este sacerdocio real. Date cuenta de que pertenecemos al trono, pertenecemos a la realeza y estamos manifestando su excelencia. Estamos anunciando su amor, su gracia, su paciencia. Estamos anunciando la vida eterna, su misma naturaleza. Pertenecemos a la realeza. ¿Que no es una maravilla que tengamos acceso al trono? ¿No es fabuloso? ¿Que no es una maravilla que podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia? Estamos caminando por el camino nuevo y vivo. Lo sobrenatural. La oración es introducirnos al reino de lo sobrenatural. Tú estás en la sala del trono, en la presencia del Dios todo habilidad. Él ha prometido escuchar tu petición y atender a tu súplica. Tú te has acercado con la garantía de su palabra. Él dijo, todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Tú comprendes que las palabras que Jesús habló fueron palabras de su Padre, de modo que tú vienes ahora con las palabras del Padre en tus labios, y le estás haciendo una súplica que está garantizada por su propia palabra. Tomando el lugar de un hijo. Tú no eres un siervo, tú no eres un esclavo, tú eres un hijo, tú eres una hija. Tú estás tomando el lugar de Jesús, actuando en su lugar, haciendo la voluntad del Padre. Tú puedes saber que estás en la voluntad del Padre, así como Jesús lo estuvo, porque Él de su propia voluntad te engendró. Tú eres el fruto de su propia palabra. Tú llegaste a existir por su propio poder y habilidad. Tú has recibido la vida eterna, su misma naturaleza. Tú reconoces tu lugar en Cristo. Tú estás actuando como hijo. El gran mundo no salvo debe conocer lo que Él ha hecho por los hombres por medio de Cristo. Y en esta forma tú estás recibiendo su habilidad, haciendo tu parte en la salvación de los hombres, así como Jesús hizo su parte. Tú perteneces a un orden sobrenatural del ser, ya sea que lo reconozcas o no, ya sea que hayas tomado tu lugar o no, tú cuentas con la habilidad de la presencia que vive en ti. Tú tienes la sabiduría que Jesús tuvo durante su vida terrenal, porque Él te ha hecho su sabiduría. Tú puedes considerarte como vinculado con la habilidad y con la omnipotencia. Tú recuerdas que Él dijo, y nada te será imposible. Yo sé que el razonamiento derivado del conocimiento sensorial está divorciado de esto, pero es aquí donde el reto de la gracia te conduce. Nos atrevemos a tomar nuestro lugar, nos atrevemos a confesar lo que somos, nos atrevemos a confesar que Él nos hizo ser lo que ahora somos, que podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer, porque Él está obrando dentro de nosotros. Tenemos su palabra que afirma que Él está en nosotros. La habilidad latente, el poder y la energía dentro de nosotros pertenece a aquel quien nos la dio. Esto hace que la vida de oración sea una obra magistral. Tú no estás pidiendo lo posible, tú estás siempre pidiendo lo imposible. Tú estás pidiendo cosas que no pueden ser realizadas por ningún método humano. Tomando el lugar de un hijo. Tú no eres un siervo, tú no eres un esclavo, tú eres un hijo, tú eres una hija. Tú estás tomando el lugar de Jesús, actuando en su lugar, haciendo la voluntad del Padre. Tú puedes saber que estás en la voluntad del Padre, así como Jesús lo estuvo, porque Él de su propia voluntad te engendró. Tú eres el fruto de su propia palabra. Tú llegaste a existir por su propio poder y habilidad. Tú has recibido la vida eterna, su misma naturaleza. Tú reconoces tu lugar en Cristo. Tú estás actuando como hijo. El gran mundo no salvo debe conocer lo que Él ha hecho por los hombres por medio de Cristo. Y en esta forma tú estás recibiendo su habilidad, haciendo tu parte en la salvación de los hombres, así como Jesús hizo su parte. Tú perteneces a un orden sobrenatural del ser, ya sea que lo reconozcas o no, ya sea que hayas tomado tu lugar o no, tú cuentas con la habilidad de la presencia que vive en ti. Tú tienes la sabiduría que Jesús tuvo durante su vida terrenal, porque Él te ha hecho su sabiduría.
Tú puedes considerarte como vinculado con la habilidad y con la omnipotencia. Tú recuerdas que Él dijo, y nada te será imposible. Yo sé que el razonamiento derivado del conocimiento sensorial está divorciado de esto, pero es aquí donde el reto de la gracia te conduce. Nos atrevemos a tomar nuestro lugar, nos atrevemos a confesar lo que somos, nos atrevemos a confesar que Él nos hizo ser lo que ahora somos, que podemos hacer lo que Él dice que podemos hacer, porque Él está obrando dentro de nosotros. Tenemos su palabra que afirma que Él está en nosotros. La habilidad latente, el poder y la energía dentro de nosotros pertenece a aquel quien nos la dio. Esto hace que la vida de oración sea una obra magistral. Tú no estás pidiendo lo posible, tú estás siempre pidiendo lo imposible. Tú estás pidiendo cosas que no pueden ser realizadas por ningún método humano. Capítulo 3. ¿Cómo se edifica la fe? No puede haber una verdadera vida de oración que no sea edificada sobre la palabra. La palabra de Dios es la fuente de toda nuestra fe. La fe tiene que ser una seguridad confiada, un reto automático, algo en lo que tú ni siquiera piensas. Tú no puedes imaginarte a Jesús diciéndose a sí mismo, si solo tuviese fe. Los hombres y mujeres que realmente han hecho grandes cosas en el pasado y en la actualidad son aquellos que jamás pensaron si tuvieron fe o no la tuvieron. La palabra de Dios era para ellos una realidad. Lo que Él dijo resolvió sus problemas. Esta palabra es conocimiento por revelación. Es Dios dignándose a hablar con el hombre. La realidad de la encarnación. Primero, la encarnación tiene que ser una realidad. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación no puede ser una doctrina o una teoría o un concepto metafísico o bien un concepto o un dogma evangélico. Tiene que ser tan real para ti como tu nacimiento, no algo para discutirse, para crear polémica, sino un hecho absoluto de que Dios ha penetrado dentro de lo humano y ha dado a los sentidos un testimonio de su realidad. Jamás podré olvidar cuando supe realmente que Dios se había manifestado en la carne. Tenía cierta duda inconsciente allá, en el fondo del corazón, pero desapareció y en su lugar me inundó una certeza absoluta.